Muy buenas tardes, honorables miembros del panel, autoridades presentes, invitados y participantes. Iniciamos esta tarde con el panel titulado El procedimiento administrativo tributario en Panamá, en el que nuestros distinguidos invitados expondrán su particular punto de vista en torno a tres temas vinculados, entre ellos, cuestiones fundamentales del procedimiento tributario por el doctor Carlos María Folcó. Seguidamente se abordará el tema Propuesta de cambios, una visión más garantista, por el doctor Adolfo Campos. Y concluirá este panel con el tema Hacia un código tributario para Panamá, por la doctora Michelle Martinelli. Le concedemos la oportunidad al doctor Carlos María Folcó. Señora Presidenta del TAT, magistrada Ana Jiménez, distinguidos magistrados presentes, las excelentes expositores y coordinadoras, colegas, amigos, señoras, señores, es para mí motivo de especial satisfacción poder compartir con ustedes en este día por dos cuestiones o dos ejes singulares. El primero de ellos hace a la cultura argentina. Hace 80 años Carlos Gardel moría en un accidente de aviación en la hermana República de Colombia. Moría el hombre y nacía el mito, el mudo, el que cada vez canta mejor. Y hace ya mucho tiempo, en un lugar llamado Trenquelauquen, veía la luz, nacía, un día de San Juan, y como fui inquieto desde recién nacido, fue pocos minutos después de las 12, así que mi madre dio a luz en medio de las fogatas de San Juan, y agradezco, fuera de protocolo, esta cálida salutación que me han realizado en horas de la mañana. A partir de aquí vamos a tocar uno de los temas trascendentales, que es lo relativo al procedimiento tributario. Y en lo que a nosotros respecta, hemos entresacado el tema fundante que equivale a ser la piedra angular de este procedimiento, que es el relativo al debido proceso. A mí me parece sumamente válido recordarles aquí y ahora que durante mucho tiempo se discutió la autonomía del derecho tributario. Durante muchos años la doctrina lo encontró sumergido en un derecho administrativo que con herencias añosas de derechos foráneos implicaban en todo momento una relación de poder. Y esto es lo que nosotros muchas veces hemos marcado frente a otros sistemas jurídicos. Por ejemplo, el sistema jurídico español. Porque en el sistema jurídico español hay una relación del soberano y del súbdito. Nosotros, en nuestros países republicanos, tenemos, y aquí se ha dicho con mucha énfasis, una relación de paridad, una relación de parte. Y esto lo sentó magistralmente Dino Harach, cuando precisamente elabora toda una teoría obligacional y desmistifica esta cuestión importante y nos dice la relación tributaria, la relación entre el fisco y el contribuyente no es una relación de poder, es una relación jurídica. Aquí lo ha dicho muy bien el distinguido panelista Elías Solís González en este aspecto y lo vamos a reafirmar ahora. Como toda relación jurídica hay un importante haz de derechos, deberes y obligaciones recíprocas. Y lo dijimos ayer durante nuestra intervención.
una de las manifestaciones del Estado de Derecho es cuando el Estado se somete al derecho como los particulares. Por eso me parece sumamente importante señalar esto del debido proceso. Dicen algunos que han leído mucho más que quien les habla, que entre otros, que integra el debido proceso, el derecho de defensa, es tan antiguo que Dios se lo concedió al propio Adán. Cuando el tema de la manzana, que lo llama el Creador, y dice, fuiste tú, Adán. Y esto consta en algunos archivos del Reino Unido de los siglos XVI. Pero más allá de estas pequeñas notas marginales, lo que nosotros queremos señalar aquí y ahora es que concebimos el debido proceso como un derecho fundamental y que precisamente está desbordando toda esa concepción clásica que lo limitaba a un derecho de la libertad, esto es, tener la seguridad que el Estado no iba a incurrir en algún tipo de injerencia arbitraria en ninguna de las áreas protegidas por ellos. Hoy en día ha mutado y se ha convertido en una obligación de prestación. Señalábamos ayer y lo repetimos enfáticamente hoy, los Estados tienen la obligación de que el debido proceso se cumpla cabalmente y aún en sede administrativa. Y este debido proceso adjetivo, como le llamamos nosotros, que ustedes saben muy bien, comprende el derecho a ser oído, el derecho a presentar defensa, a producir pruebas, el derecho a una resolución fundada. También se complementa debidamente con el acceso a la justicia. Es necesario entonces fortalecer la independencia del Poder Judicial o de los órganos administrativos encargados de impartir justicia según el sistema que rija en nuestro ordenamiento jurídico. Y también promover la participación en ciertos ámbitos de grupos representativos de los intereses particulares, por ejemplo, en nuestro país la figura del amigo de la corte, el amicus curiae, que en muchas causas, por ejemplo, ambientales o tributarias, se han presentado y han alegado a favor o no de determinada tesitura impulsada por las partes. Cuando hablamos del origen histórico, se remonta esto, y ustedes lo saben bien, a la célebre Carta Magna que los valones le sacan, entre comillas, mediante la fuerza a Juan Sin Tierra, pero claro, esto en realidad, y entronca con la evolución, no era más que una cuestión contractual que lo aleja del actual derecho público y del actual concepto jurídico, una cuestión contractual, repito, de los varones precisamente al rey. Hoy en día, lejos de ser sectorial, protege, instrumenta y a todo ciudadano, y de manera tal que se lo ha considerado actualmente un derecho fundamental. Tanto es así que las diversas constituciones lo van recogiendo en su texto. También se ha dicho aquí, y con razón, que hay algunos matices propios de nuestra época. Uno de ellos es la internacionalización del derecho. Y entonces este debido proceso es recogido en diversos instrumentos internacionales, algunos de los cuales, solo algunos y a mero título ejemplificativo, nosotros ponemos en esta filmina. Así, por ejemplo, entre otros, la Convención Americana de Derechos Humanos, que nosotros conocemos como Pacto de San José de Costa Rica. Lo cierto es también que viene a colación señalar que todo esto despliega importantes efectos sobre las legislaciones internas en los términos que ayer nos hemos referido. También es válido hablar de lo que entendemos nosotros por justicia administrativa, que es un concepto sustantivo y procesal
que recae sobre la actividad de la administración pública, que debe orientarse a satisfacer necesidades públicas concretas, pero en esta satisfacción no se puede vulnerar derechos y garantías. La cuestión radica en que se satisfagan esos intereses públicos que subyacen máxime en el mundo tributario, pero cumpliendo acabadamente con esta función garantista. Suelo decir también, para entendernos, que ese carácter instrumental del derecho financiero lleva a que el tributo, tal y como dijimos, sea considerado como el elemento necesario para satisfacer un gasto público, pero decimos siempre coherente con un moderno y democrático Estado de Derecho, y agregamos ahora que la única forma de que así sea considerado es si logramos que el tributo tienda a la materialización concreta de los derechos humanos, del cuidado del ambiente, de la salud, de la educación, de todos estos derechos que el hombre, por el solo hecho de ser hombre, tiene por sí y que hacen a su dignidad como tal. Nosotros hemos visto también, basándonos en la experiencia histórica de la Revolución Francesa, cómo irrumpen tribunales de índole administrativa. Y entonces aquí comienzan a instaurarse distintos sistemas en el derecho comparado. Algunos de ellos propios del common law, puede ser Reino Unido, puede ser Australia, puede ser Estados Unidos, siguen una concepción anglosajona del control público y entonces tienen ellos un sistema de jurisdicción única o judicialista. En la generalidad de las legislaciones de nuestra región, de esta América Latina, a la cual orgullosamente pertenecemos, se sigue el sistema del contencioso administrativo o una doble jurisdicción, es decir, existe una multiplicidad de órganos especializados con facultades jurisdiccionales, ya sea en la administración o sea muchas veces separado de una manera clara, contundente de la administración activa. Y repito, este ha sido el modelo que se ha adoptado en toda Latinoamérica, con la excepción de algunos países como Colombia, que sigue a grandes rasgos aquel viejo modelo francés del Consejo de Estado, o como Uruguay, que también tiene sus particularidades en lo contencioso y con un tribunal de anulación. Sistema de justicia repartida, el reparto de competencia, en lo cual concurren los llamados jueces administrativos con competencia propia específica con los jueces comunes integrantes del Poder Judicial. El primero de ellos, de los jueces administrativos, se llevó a cabo en Italia en los años 89 al 65, donde luego pasa a ser una jurisdicción única, pero en el Distrito Federal se sigue manteniendo este reparto competencial al cual hacíamos alusión. ¿Y qué es la justicia administrativa? Es el conjunto de elementos jurídicos para tutelar los derechos subjetivos de los administrados. Por lo tanto, en este imperio del derecho, hoy adquiere notable relevancia la función de tribunales administrativos como órganos especializados y verdaderamente son mecanismos efectivos en la clara aplicación del derecho, porque tanto el contribuyente, el ciudadano contribuyente, como el Estado o la entidad pública estatal encargada de la gestión administrativa del tributo tiene la certeza que sus controversias habrán de ser resueltas por un órgano imparcial, independiente y especializado. En muchas constituciones como la nuestra, como la Argentina, se cumple acabadamente así con el requerido principio de idoneidad. Señalamos aquí también lo atinente al procedimiento administrativo y el procedimiento tributario. Lo hemos dicho y lo ratificamos ahora. El procedimiento tributario es un procedimiento administrativo especial. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que cabe la definición general que hemos abrevado en nuestros libros de grado.
Cuando nos decían que un procedimiento administrativo estudia las reglas, los principios que rigen la intervención del interesado, del particular interesado, en la preparación y en la impugnación de la actividad administrativa. Y de aquí ya entresacamos dos clasificaciones de una clara tipología del procedimiento administrativo. Su naturaleza constitutiva, esto es, cuando pueden dictar actos administrativos de carácter determinativo, de carácter sancionatorio, y también la naturaleza impugnativa, es decir, el procedimiento administrativo que debe darle al particular interesado las vías recursivas idóneas para impugnar y para lograr rectificar cuando así sea menester en base a las consideraciones de hecho y de derecho. Verdaderamente, estas consideraciones nos llevan una vez más a señalarles que cuando ese procedimiento administrativo refiera a la cuestión tributaria y el acto que dicte la Administración tenga contenido, naturaleza tributaria, estamos ahí claramente en ese procedimiento tributario. Los actos que dictan la Administración son actos administrativos, algunos de carácter preparatorio, por ejemplo, un requerimiento, una citación, otros de carácter definitivo, por ejemplo, una resolución sancionatoria, por ejemplo, una determinación de oficio. Y me parece también sumamente importante señalarles al respecto que al ser un procedimiento administrativo, muchas legislaciones tienden a establecer como legislación de aplicación supletoria, esto es, en defecto de, a falta de, la aplicación de la legislación civilista. Aquí muy bien refería nuestro distinguido amigo Elías Solís González, que el propio Código Fiscal reenvía a la legislación administrativa, más allá de que tenga resuelto algunos temas importantes. Pero lo medular en Panamá está faltando. Lo medular es tener un moderno código tributario que recepte las modernas corrientes, que recepte las nuevas normativas, que recepte una creación jurisprudencial rica del propio tribunal y de los, por ejemplo, de la Corte del país. Por eso, mi beneplácito por la tarea ciclópea que han llevado a cabo para lograr esto en el corto plazo. Si se logra o no será una cuestión de decisión política, pero lo importante es presentar el proyecto, debatir el mismo en todos los ámbitos, pero desde la premisa común que verdaderamente es imperiosa su sanción. Sobre el debido proceso anticipamos ayer que también debe aplicarse en sede administrativa, y señalamos aquí el importante rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a través de sus sentencias y a través incluso de su función consultiva ha ido sentando algunos de los principios liminares que también son aplicables en sede administrativa. Y así tenemos, a mero título de ejemplo, el principio de razonabilidad, es decir, aquí hay que responder al proceso de verificación de los hechos justificantes y también a la apreciación objetiva de los mismos. El acceso a la jurisdicción, hablamos de jurisdicción, esta jurisdicción puede ser administrativa, puede ser judicial, facilitar, pero además no solo eso, sino también que integra el debido proceso el derecho a la duración de un plazo razonable de dicho proceso. La estricta legalidad, que es insoslayable para el órgano administrador, para la administración. Aquí también se ha dicho que está verdaderamente contemplada de manera expresa en el artículo 18 de la Constitución de Panamá. Es insoslayable el respeto a las formas legales por parte de la administración. A la inversa, por aplicación de un principio propio del derecho administrativo, juega el principio de informalismo o formalismo atenuado a favor del administrado. El estado de inocencia, repito, no cabe hablar ya a esta altura de la evolución del derecho de una presunción. Aquí no hay que presumir nada. Acá juega un estado de inocencia que solamente puede ser quebrado cuando haya una sentencia
jurisdiccional, dictada en sede jurisdiccional definitiva y firme. Y esto juega esencialmente en el derecho sancionador, en el cual todo hombre es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. ¿Y qué hablamos, qué entendemos por procedimiento administrativo regular? Es decir, cumplir acabadamente con las normas fijadas con antelación a la causa, con antelación al desarrollo en sede administrativa del procedimiento llevado a cabo. Con rango constitucional, nuestra Constitución, oh sorpresa, no lo prevé de manera expresa, pero sí surge como un derecho no enumerado del 33 y también del 18 cuando nos habla de juicio. La Constitución de Colombia del 91 se ha citado acá. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Por lo tanto, Colombia ya desde el año 91 tiene resuelto esta cuestión que a nosotros nos convoca. Se mencionó también la Constitución Política de Panamá. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria. Es decir, no solo el debido proceso, sino que se extraen toda otra serie de principios, entre ellos el non bis in idem, prohibición del doble juzgamiento. Vamos a pasar revista y a vuelo de pájaro sobre los elementos constitutivos del debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Internacional. Primero, deja sentado y en diversos fallos que las reglas mínimas del proceso penal se rigen también en general en cualquier ámbito, y cualquier ámbito comprende también el procedimiento administrativo. Lo ha dicho claramente en muchas causas, que todo órgano que desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales, integrante o no del Poder Judicial, debe cumplir con los recaudos mínimos, y también en aquellos países que siguen la ulterior revisión judicial, que prevén esa doble instancia, según el artículo 25 del pacto, obviamente que debe facilitarse el acceso a la justicia. En Baena contra Panamá, una causa que ustedes conocen y muy bien, ha dicho la Corte Interamericana, es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la Administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo. Y luego de una extensa familia de fallos vamos extrayendo algunas de las notas caracterizantes de este debido proceso en criterio de la Corte Interamericana. La notificación previa sobre la existencia de un procedimiento administrativo implica además la posibilidad de acceso al expediente, de presentar pruebas, de formular los descargos del caso. El derecho a una decisión fundada, que atienda los planteos del administrado, que exponga los argumentos esgrimidos por la Administración y obviamente que pondere las pruebas que ha presentado, las cuales en nuestros sistemas generalmente se aplica para resolver el criterio de la sana crítica, al cual el señor Procurador enfáticamente hacía referencia. La publicidad de las actuaciones administrativas, obviamente también está la facultad de la dirección impositiva en sus países de poder declarar reservadas o secretas las actuaciones cuando el carácter de la misma así lo torne conveniente, pero en general la publicidad impera y más en las repúblicas. El cumplimiento de los plazos razonables. Recuerdan ustedes la causa Los Iser, al cual hicimos referencia en el día de ayer. Este plazo razonable que no está determinado debe ser establecido en base al comportamiento del administrado, en base a la complejidad del caso, a la diligencia de la conducta de la administración. Lo ha dicho en Comunidad Indígena Yaiqueaxa versus Paraguay, y nosotros agregamos una cuarta basándonos también en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la relativo a las características globales que ofrezca la causa. La revisión judicial de las actuaciones administrativas, por ejemplo, la inexistencia de sanciones automáticas,
porque de lo contrario, si diésemos recurso con efectos suspensivos, ya se ejecutó la sanción y el juez cuando va a resolver se encuentra con que no tiene nada que resolver porque la sanción había sido impuesta. Y si bien el perjudicado, el damnificado, puede tener una acción de daños y perjuicios, enrolándonos en esa teoría que todo aquel que causa un daño debe repararlo, lo cierto es que el daño se produjo, razón por la cual el aspecto tutelar recibe una ponderación importante en este aspecto. La audiencia para la determinación de hechos y derechos previo al comienzo de las actuaciones administrativas, de manera tal que desde el vamos el contribuyente pueda tener cabal conocimiento de los cargos que se le formulan para producir su descargo y aportar las pruebas que hacen a su derecho. El derecho a la representación legal, porque entendemos que ello tiende a robustecer el debido proceso, especialmente el derecho de defensa. Y la infracción a esta regla, lo ha dicho la Comisión Interamericana en Loren, Rievestar y otros, dice, importa violar el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Y llegamos a las conclusiones finales. Al tercer bostezo vienen 3 consideraciones. He aquí que no podemos discutir a esta altura la necesidad de aplicar el debido proceso aún en sede administrativa. Pero es más, pesa sobre la administración la obligación de dotar a todo el procedimiento de las reglas claras que hacen verdaderamente a que esta relación compleja de por sí fisco-contribuyente, cuando se torne controvertida en virtud de distintas interpretaciones, se pueda llevar a cabo un proceso claro, un proceso limpio, con claras normas de juego, de manera tal que también quepa en el administrado la seguridad que ha sido contemplada su defensa, que han sido ponderadas las pruebas y que ha sido resuelto esto a través de una resolución fundada. Por lo demás, volvemos a reiterarles que el artículo 8.1 de la Convención resulta aplicable a toda actuación de autoridad pública que tenga la facultad jurisdiccional de resolver las controversias. Entendemos también que todo esto significa un límite infranqueable, que es el valladar que se pone frente a una probable arbitrariedad de la actuación de las agencias tributarias o de las direcciones generales impositivas. Y cerramos nosotros con una frase de Sáenz de Bujanda en su célebre obra Hacienda y Derecho, que todos hemos leído. Y tiene mucha razón don Federico Sáenz de Bujanda, que además fue inspector de Hacienda durante un tiempo. Dice Sáenz de Bujanda, un procedimiento administrativo bien estructurado, claro y preciso, constituye una excelente garantía jurídica y es al propio tiempo un instrumento de eficacia, que es aquí en esta definición, y por eso cerramos estas desordenadas ideas con ella, donde se conjugan absolutamente los 2 parámetros que queríamos poner de manifiesto. Por un lado, la legítima actuación en la gestión administrativa del tributo. Y repito, nadie paga los impuestos porque la quiera la administración tributaria, los impuestos se pagan porque la ley lo establece. Y verdaderamente, desde la célebre concepción del estagirita de Aristóteles y la monumental construcción del doctor Angélico de Santo Tomás de Aquino, evidentemente toda nuestra civilización occidental y cristiana se ha edificado sobre los parámetros del cumplimiento a la ley. Cada vez que nos hemos alejado nos ha ido muy mal. Y además también quiero poner de manifiesto que siempre en la actuación de la administración tributaria subyace un interés público, el interés público en la normal percepción de la renta. Pero no se puede descuartizar como hicieron los conquistadores con Tupac Amaru. No se puede
trizar y sacar solamente cierta parcela de la Constitución que favorezca. Lo cierto es que todo esto debe darse en el marco del debido proceso, porque el debido proceso tiende precisamente a que se cumpla eficazmente estos principios liminares del derecho, y vuelvo a repetir, que tienden en definitiva a algo que nos interesa a todos y que no hay discusión posible, a la efectiva, a la práctica y a la concreta materialización de los derechos humanos. Han sido todos ustedes muy amables. Antes de continuar con las demás ponencias de este panel, es preciso concederle la palabra a la moderadora del mismo, la magíster Lida Angélica Rodríguez Basso, asistente de magistrado del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá, quien tendrá que hacer o hará algunas indicaciones referentes a la metodología a seguir en este panel preparado por el comité organizador. Buenas tardes, magistradas y magistrados del Tribunal Administrativo Tributario, distinguidas autoridades nacionales e internacionales que nos honran con su presencia, apreciados panelistas. La metodología de este panel del cuarto Congreso Internacional de Derecho Tributario está diseñado de manera de que cada uno de ellos va a contar con 30 minutos para exponer su tema, y luego de ello daremos inicio al intercambio de ideas mediante la generación de un tema para que cada uno entonces exponga su criterio con respecto a la pregunta u opinión que genere el flujo de ideas. Así que dando continuidad entonces a la metodología, sería el turno para el licenciado Adolfo Campos. Muy buenas tardes, distinguidos magistrados, magistrada Ana Maya Jiménez, presidenta, don Reinaldo Achurra Sánchez y magistrada Isis Ortiz Miranda. Distinguidos miembros que nos acompañan en este panel, colegas todos, público en general. Cuando hace un par de meses se nos propuso la participación en este evento por segunda ocasión, nosotros participamos en el primer evento y hemos notado cómo ha crecido, sobre todo la metodología, el desarrollo, la asistencia, el nivel académico, sin desmeritar el primer evento que hubo. Dijimos que sí y estamos muy agradecidos, la verdad, porque precisamente estos paneles, precisamente estos foros de discusión permiten el diálogo, permiten el intercambio de ideas y sobre todo aquellos que sin ejercer un poder político podemos a través de nuestras ideas aportar a la sociedad. Es por ello que dijimos efectivamente que estábamos de acuerdo en participar. El tema que propusimos en su momento, básicamente sobre cómo llevar nuestro sistema de administración de justicia tributaria a un tema más garantista. El doctor que me precedió comentó cualquier cantidad de temas y cosas que voy a tocar a lo largo de mi exposición, y realmente me toca solamente llover sobre mojado acerca de su fantástica presentación y escuela doctrinal que nos ha dado en esta tarde. Primeramente, ¿qué buscamos con esta exposición? Con esta exposición, y no es la primera vez que la damos o la exponemos ante un foro público, es lograr una concientización tanto de nosotros como ejecutores de la justicia, los administradores de justicia, como de los funcionarios a nivel de la administración fiscal, de lograr una conciencia de lo que es el debido proceso, los trámites y sobre todo el conocimiento de la norma, el respeto a la ley y sobre todo a la ley divina. Hemos separado esto en cuanto a dos puntos: aspectos de forma, donde vamos a establecer algunas consideraciones y deficiencias que hemos notado a lo largo de nuestro ejercicio como abogados, y también con soluciones que nosotros aportamos, así como aspectos de fondo del mismo procedimiento como soluciones. Queremos dejar bien en claro que toda nuestra ponencia o nuestra participación esta tarde no constituye un punto de vista de la firma Morgan & Morgan, ni tampoco del Colegio Nacional de Abogados, al cual somos el presidente de la Comisión de Hacienda Pública.
Este planteamiento de situaciones y condiciones de nuestro sistema de administración de justicia va mucho más allá de lo que es la Dirección General de Ingresos. Involucra lo que es la justicia tributaria en general. Esto es la Dirección General de Ingresos, el tema municipal, la Autoridad Nacional de Aduanas y la Caja de Seguro Social. Todas estas instituciones administran tributos, cada una con normativa especial, con procedimientos particulares, con jerarquías diferentes e incluso con procedimientos y medios de impugnación completamente distintos. Los tributos, como ya aquí repasamos a manera general, partamos de lo siguiente. Se originan como consecuencia del ejercicio del poder tributario establecido en la ley. No se paga lo que no está establecido en la ley, principio básico de reserva legal. El pago de los tributos no es voluntario, simplemente hay que cumplir con la ley. Implica el pago de una suma de dinero, esto no es negociable, y además el objetivo primordial es dotar al Estado de los recursos suficientes y no necesariamente para la corrupción. La potestad tributaria es ejercida a través de las diferentes administraciones de justicia. Es la facultad de cobrar tributos a las personas que inciden en un hecho generador o un hecho gravado. Y también es la facultad de crear, quitar, modificar los tributos a través de los ordenamientos políticos que existen dentro del Estado. Si es municipio, acuerdos municipales, Caja de Seguro Social, Junta Directiva. Si estamos hablando de la Dirección General de Ingresos, es el Gobierno Central y luego la postulación a través de una ley formal en la Asamblea de Diputados. Algunos principios del derecho tributario y que repasamos muy rápidamente y que siempre tenemos que tener presente dentro de una administración garantista es el principio de legalidad, principio de igualdad, principio de no confiscatoriedad y el principio de neutralidad impositiva. Otros límites que tiene esta potestad tributaria o esta relación jurídico-tributaria entre el sujeto pasivo y activo, entre el Estado y el administrado, existen problemas como límites políticos, el problema de la doble imposición, que ya nosotros lo vemos en Panamá. Panamá se ha abocado a una serie de firmas, de convenios y toda una red de convenios de doble tributación, y el secreto del tema de la tributación internacional es que inmediatamente se dé la primera celebración o entrada en vigencia de un convenio no podemos parar, porque sencillamente no funciona y quedamos estancados. Yo lo hago la similitud como el metro, donde el metro se quede con una sola línea, no funciona. El metro va a tener una línea 2, 3, 4, 5 y va a ser una red de comunicaciones a nivel de la ciudad. Igualmente es el tema del entramado de los tratados internacionales o de doble tributación. Eso acarrea una carga adicional para la administración tributaria y para los entes administrativos de decidir justicia. Los límites internacionales están los principios de reciprocidad o intercambio de información tributaria, lo que acarrea también una especialización y un conocimiento de los instrumentos para lograr la efectiva tutela de los derechos del contribuyente en el momento que se intercambien información tributaria. Nuestro país, en los convenios de doble tributación internacional, incluyó un protocolo que siempre lo he dicho, muy valiente y muy sagaz, en cuanto a cómo se debe proteger la confidencialidad, la información y el debido proceso de las personas que están administradas en Panamá. Cuestión que es completamente garantista y que estamos de acuerdo. Y en intercambios que ya hemos atendido anteriormente, se ha dado el respeto por parte de la administración y sobre todo se ha garantizado el proceso que está contenido en aquel protocolo. Costó un inicio entender muchas cosas de que se habían negociado, pero finalmente, entiendo, está funcionando de la mejor forma. A los que nos dedicamos a esto de manera, yo le digo aeróbico procesal, tenemos que conocer todas estas normas, casi que de memoria.
Y es interesante, porque no solamente nos limitamos al ejercicio de la protección o temas administrativos tributarios en la Dirección General de Ingresos, no. Existe el Código Fiscal, el Decreto de Gabinete 109 del 70, subrogado en su momento parcialmente por la Ley 24 que creó la NIP y que fue declarado inconstitucional, como ustedes saben, y que creó todo un tema interesante sobre la entrada de la vigencia. Existen decretos ejecutivos reglamentarios, decreto ejecutivo 4, decreto ejecutivo 170, el 177, que son prácticamente otros códigos pequeños, sin contar el decreto ejecutivo 170, que recientemente, el día viernes, sufrió otra reforma, y nuestro Código Fiscal en la pasada administración sufrió 21 reformas, y en esta administración van 2 reformas. Existen diversas resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Dirección General de Ingresos, sobre cualquier cantidad de materias, tipos, situaciones que incluso no están codificadas ni ordenadas. La Ley 38 del 2000, que regula de manera supletoria el procedimiento administrativo fiscal, el procedimiento en la Caja de Seguro Social, el procedimiento en el municipio de que se trate, y también tenemos los temas a través del Decreto Ley 1 del 2008, que es la Autoridad Nacional de Aduanas. Y no solamente el Decreto Ley 1 del 2008, sino todas las resoluciones, decretos, leyes, sistemas especiales de protección de mercancías, SECBA, BON, cuanta norma especial usted quiera conocer en materia aduanal, también existe. Existen reglamentos a nivel de la Caja de Seguro Social que reglamentan la Ley 51 del 2005. El más importante, que se utiliza más en esta profesión, es el Reglamento de Ingresos de la Caja de Seguro Social, que es todo un tema de temas de regulación y por decirlo así, un código de ingresos de la Caja de Seguro Social. Este conjunto de normas es lo que yo le llamo el Sistema Nacional de Administración Tributaria. Si usted quiere ejercer esta profesión y dedicarse a esto de manera profesional, estas son las normas o parte de las normas de las cuales debemos partir. Eso trae diversos problemas y vamos a ver. El primero de ellos es la integración del Servicio de Administración de Justicia Tributaria. Hoy en día nosotros tenemos cada entidad con un departamento jurídico que resuelve los recursos de reconsideración que se presentan contra una decisión de un acto administrativo que expedió. No hay ningún problema frente a eso. Luego después tenemos una fase de apelación en contra de esa solicitud o ese recurso que nos han fallado en contra. Dependiendo de dónde estamos, en qué institución estamos, así mismo tenemos que ver términos, procedimientos, si la notificación es por edicto, si es personal. Y eso crea un grado de incertidumbre, error, desconocimiento y, ¿por qué no?, violación de los derechos y las garantías del contribuyente. Nosotros proponemos: la institución de primera instancia debe quedarse, crear un tribunal a nivel de lo que existe en los tribunales superiores, agrupados por provincias. Estos van a ser tribunales administrativos tributarios de todas las materias en grado de apelación. Luego existiría un segundo tribunal superior único a nivel nacional en grado de revisión administrativa. Y finalmente, para no perder la tutela jurisdiccional, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Tercera. Algunos me dicen: oye, pero estás creando más burocracia, cuesta más. Yo digo: sí, cuesta más. Por supuesto que cuesta más. Varios millones de dólares. Pero también he aprendido, el mejor impuesto es el que menos cuesta cobrar. Cualquier cantidad de recursos y de medios de impugnación, si nosotros hacemos la cuantificación de hoy en día,
cuántos recursos y cuántos millones de dólares están en litigio tanto en la Dirección General de Ingresos como en el Tribunal Administrativo Tributario, como en la Corte Suprema de Justicia, yo creo que construimos todas las escuelas de este país, completamente nuevas. Precisamente por el estancamiento, precisamente por la mora, precisamente por la falta de personal y de recursos, que se crea una mora administrativa. Aquí estamos velando con plata, con dinero. El dinero cuesta en el tiempo. Cada día, cada mes, cada semana que se demore una sentencia o un fallo administrativo cuesta cientos y miles de dólares dentro de la empresa privada y para el Estado. Para el Estado. Hoy en día los procesos, refiriéndonos a la Dirección General de Ingresos, inician con un alcance o una negación de una petición, una negación de un CAIR, una negación de una solicitud de exoneración, proceso que fuera. Y esa negación o ese proceso administrativo que ha iniciado, inicia su fase. Tiene fase probatoria, tiene fase de alegato, tiene fase de repreguntas de los peritos, tiene fase de decisión final. Pero si le ponemos a ese procedimiento 5 años, realmente el dinero que va a dejar de cobrar el Estado es bastante. Y si es a favor del contribuyente, el dinero que el contribuyente tuvo que dejar, si es una empresa ordenada, seria, consignado como provisión en caso del fallo en contra, estamos hablando de muchísimo dinero. Luego esos procedimientos que se dan en la fase inicial o primaria suben a un ente revisor, que es el Tribunal Administrativo Tributario, que tiene limitaciones en cuanto a los temas que puede manejar como temas de prueba, porque muy limitado está en la norma, qué pruebas puede aceptar, qué puede hacer, y está en la norma, perfecto. Sin embargo, crea una situación de que el Tribunal Administrativo Tributario es un ente revisor, precisamente del acto administrativo inicial. Pero si el acto administrativo inicial viene con graves violaciones al debido proceso, doctor, viene con graves variaciones en lo que son el criterio que deben regir el principio administrativo tributario, lo que va a resolver el TAT o lo que va a recibir el TAT precisamente, es muy difícil para ellos llegar a dar la justicia, porque los elementos que está recibiendo son imperfectos en muchas de las veces. Un ejemplo, cuando usted solicita un perito dentro de la administración tributaria, los mismos peritos que le designa el fisco son los mismos auditores que hicieron la auditoría o parte del sistema. Y eso no es culpa de los auditores. Eso no es culpa de los auditores, eso es culpa del sistema, que no tiene la suficiente cantidad de peritos y de auditores independientes. Eso sin lugar a duda, ese peritaje es nulo, está viciado. Pero aquí lo damos como bueno. Y pues nos queda callar y simplemente seguir el proceso y hacia adelante, pues. Darle un espaldarazo al cliente, prende 2 velas y sigamos. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia es interesante. Esta sala ve temas constitucionales, laborales y fiscales. Todos esos artículos y leyes que yo le comenté, ellos los ven allá también. Es interesante. Y esta es una materia, como dijo el doctor, del derecho administrativo muy especializada y que al día de hoy se va especializando cada vez más, porque ya Panamá entró en el tema de tributación internacional. Yo no me imagino un caso de precios de transferencia en la Sala Tercera. A los 3 magistrados sentando viendo qué método es el que aplica y que por qué se escogió ese método. Es complicado. Y dejando por fuera, y lo puse como un subpunto, la determinación de la competencia penal tributaria o penal sancionatorio, tributario sancionatorio, como le quieran llamar, la doctrina tiene diferentes aristas. Que en la Autoridad Nacional de Aduanas es un procedimiento
fuerte, serio y que lo compromete. Ellos tienen una policía, por decirlo así, que se llama Departamento de Prevención y Fiscalización Aduanera, que se llama DEFA, y ellos no tocan la puerta, tumban la puerta. Y utilizan armas para allanamientos y medidas de presión y de fuerza cuando hay que hacer allanamientos en temas aduanales. Ese es un método necesario por el tipo de relaciones que ellos manejan, de blanqueo de capitales, temas de narcotráfico y demás. Pero eso tiene todo un procedimiento especial, el tema aduanero. La creación de un código único de procedimiento tributario es necesario. Ya es una tarea impostergable. Ya es una tarea impostergable. Necesaria dentro de nuestro país. Si nosotros seguimos administrando la justicia con el copy-paste de sentarme con el Código Judicial, el Código Fiscal y la Ley 38, al final no entendí nada de lo que leí en los 3 textos y entra en una confrontación muchas veces. Necesitamos un procedimiento administrativo tributario urgente en este país que consolide la relación entre fisco y el contribuyente. Esto no es una relación entre dos partes. Esto es una relación donde existe una potestad y donde existe, y aunque queramos decir que es un tema de igualdad procesal, no lo es, no lo es, no lo es. El procedimiento administrativo tributario sancionador o el derecho tributario penal también debe contenerse en ese procedimiento administrativo tributario que habíamos hablado. Debe incluir municipios, Autoridad Nacional de Aduanas y la Caja de Seguro Social. Como ya hemos dicho en reiteradas veces y en otros foros, es necesario también la creación de la Oficina de Defensoría del Contribuyente. Lo hemos dicho y lo hemos reiterado en diferentes foros y es necesaria la creación de la Defensoría de los Derechos del Contribuyente. Un ente independiente, un ente orientador y un ente que esté pendiente de velar por los derechos del contribuyente. También dentro de ese código tributario deben existir los métodos alternos de solución de conflicto en materia tributaria, como la conciliación tributaria, el arbitraje tributario, tesis aquí ya expuesta por varios colegas, incluso de investigaciones, y un centro de capacitación o escuela tributaria como lo tiene el Ministerio Público y el órgano judicial, donde muy orgullosamente fuimos formados y formamos parte durante más de 4 años. La carrera administrativa es importantísima dentro del ente administrador de justicia y dentro del fisco como tal. Salarios dignos, concursos y movimiento y rotación del personal. Y le decía siempre a mis estudiantes, no es justo que las mejores mentes, excluyéndome a mí, porque no me considero la mejor mente de este país, estén fuera de la administración de justicia. La gente más capaz, los más investigativos, la mayor experiencia y la gente con mayor criterio legal deben estar dentro del Estado. Pero eso cuesta. Pero eso cuesta. Y si nosotros como país, como administración y como gobierno y como país no estamos decididos a dar ese paso de profesionalizar la administración de justicia tributaria, esto va a seguir igual. Y pasarán los gobiernos y la campaña del 19 será todos juntos, yo no sé por qué, por Panamá o volveremos a las zapatillas, no sé. Pero al final va a seguir el mismo tema, creando incertidumbre y zozobra en la administración de justicia administrativa tributaria, pilar fundamental de la administración pública. Algunos aspectos de fondo. Las normas constitucionales son importantes, siempre revisarlas, siempre tenerlas en cuenta. Ese libro que se llama Constitución Nacional es un libro que tenemos que revisar siempre.
tenerlo presente, aunque con sus defectos, es lo que nos rige a nivel supremo. Algunos temas que comento que deben estar en ese código tributario, aspectos sustantivos, básicos que estén a temas sustantivos dentro del procedimiento tributario. Aquí tenemos un código fiscal que empieza de una vez a cobrarte el impuesto, pero ni siquiera te establece qué es una base impositiva, quién es un sujeto pasivo, quién es un responsable, qué es una retención, qué es una recolección, nada. Si no es por ósmosis de lo que me dijo mi compañero, lo que más viejo que yo me explicó que era recolección, nunca lo sabré, porque el código y la norma no lo dice. Las pruebas en materia tributaria. Este es un tema para una exposición sola. Miren, en materia probatoria, quien alega un hecho tiene que probarlo. Y nosotros nos encontramos con cualquier cantidad de auditorías, tanto en la Dirección General de Ingresos, Caja de Seguro Social, municipio, donde simplemente llegan a una conclusión y usted ve el expediente y dice, ¿dónde están las pruebas? ¿Cómo llegas a esta conclusión y no me presentas las pruebas? Ah, pero ese expediente subo al Tribunal Superior o el Tribunal Administrativo Tributario, sin una prueba del fisco que dice que yo soy evasor. Ah, pero es que se presume la legalidad del acto administrativo y hay que respetarlo. Aunque después yo compruebe y se pruebe y el TAT o la Corte Suprema de Justicia falle después de un proceso entre todo el acto administrativo desde que inició hasta que finalizó 9 años de que yo tenía la razón y el funcionario no está, lo votaron, despidieron, está en la cárcel, no sé dónde esté, pero finalmente el fallo es a favor del contribuyente. ¿Y qué hace el contribuyente? ¿Tendrá alguna responsabilidad civil y penal ese funcionario por ese acto administrativo y todos los que hicieron o fueron parte de esa administración, de ese acto administrativo cuando se expidió en primera instancia? Pues no, aquí no ocurre eso, pero es un tema interesante para ensayar. Vuelvo y repito, el tema probatorio hay que establecerlo y desarrollarlo en este sistema, este código tributario de la carga de la prueba. La carga de la prueba hay que establecerlo dentro del sistema administrativo tributario. Si el fisco alega un hecho, tiene que probarlo, tiene que demostrarlo, tiene que tener pruebas documentales, testimoniales, informes, peritajes. No bastando un informe de los auditores, incompleto, inconcluso, quizás bien, quizás no hecho bien. Las actas de cierre y manejo del expediente es un tema que no está regulado en ninguna norma. Preguntaba yo a los que tienen más canas que yo, ¿dónde existe eso de actas de cierre? ¿Cómo es eso? Y dice, no, Adolfo, eso es porque, bueno, pues porque se hace. Y es un acta de cierre y si estás, no estás, y si no estás, también, y bien, adelante, sigamos. ¿Y quién la firma? ¿La firmo yo? El representante legal dice, no, pues yo he visto actas de cierre que no la firma nadie. Y ni siquiera las notifican y le dicen al contribuyente, mira, esto terminó así, o terminó de esta forma. En el seguro, terminan las actas de cierre y lo notifican. Incluso, interesante, en estos días me tocó presentar un descargo frente a actas de cierre y te dan un término para presentar un descargo frente a actas de cierre y no existe todavía un fallo de fondo. Me pareció un tema bien importante y estamos haciendo una revisión. Porque eso es un desgaste. El seguro dice, yo no me voy a meter en un proceso de 8 años porque yo necesito el dinero hoy para terminar la ciudad hospitalaria. Y si tú tienes la razón, perfecto, me voy de aquí, listo, voy con otro contribuyente. Pero si tienes la razón, tú la vas a aceptar en ese momento y te vas a allanar parcialmente y vamos a llegar a un acuerdo. Mira, el alcance no es por $200,000, son $100,000. ¿Sabes qué? Te pago los $100,000 y perfecto, el otro 100,000 me probaste que estás equivocado, señor fisco. Perfecto, y sigamos adelante. Pero si me haces un alcance por 200,000, te voy a presentar un recurso de reconsideración, 2 años, un recurso de apelación, 3 años más, nos vamos a la corte, 5 años más, y al final, en 10 años, nada más cobraste $100,000 porque la corte me falló a favor, que los 100,000 restantes no me lo podías cobrar. Eso no es negocio. Eso no debe pasar. Los métodos alternos de solución de conflicto también es una posición que debe estar incluida dentro de este código tributario. El silencio administrativo es un tema garantista. Aquí lo tenemos, que recuerden, el CAIR
y la norma especial lo indica, que en 6 meses, si la administración tributaria no se pronuncia, pues el CAIR es dado a favor, un silencio positivo. Sin embargo, ¿por qué no se dan otro tipo de peticiones? Como por ejemplo solicitudes de exoneraciones, solicitudes de los equipos fiscales, de los créditos. Ayer, después de 4 años, un cliente le pagaron y le devolvieron unos créditos fiscales por $625. Estaba contento. La tutela del principio no bis in idem. En nuestro código fiscal existen cualquier cantidad de violaciones, e incluso en el 170 del principio no bis in idem. Esto hay que revisarlo en detalle. No puede existir doble juzgamiento por un mismo hecho, excepto que una misma norma revise un mismo acto y cree tutelas diferentes a lo que busca la tutela jurisdiccional. Pero es un tema que debe ser revisado por violaciones directas que existen en nuestro código fiscal. Y un tema importantísimo, el acceso a la información de justicia tributaria, que son las consultas y los fallos. Como mencionamos, las normas constitucionales que debemos revisar, artículo 29, el respeto a la privacidad, el deber de confidencialidad de las actuaciones, el deber de resolución en tiempo oportuno de sus solicitudes, peticiones y reclamaciones, artículo 41, 42, 43, 44, ya eso existe. El derecho a no autoinculparse, artículo 25, el derecho al debido proceso, artículo 32, el derecho a la propiedad privada, artículo 47. Los derechos del contribuyente tienen punto de conexión en nuestro medio. El derecho a ser atendido oportunamente, el derecho a la atención que debe tener el contribuyente durante la auditoría y post-auditoría, la resolución de sus consultas administrativas y el derecho a la información de cómo marcha su proceso y el acceso permanente a la aplicación y al alcance de las normas tributarias. Finalmente, y se nos acaba el tiempo, en nuestro medio no se define quién tiene la carga de la prueba, es un tema que debemos definir dentro del derecho, el Código Tributario, las instituciones públicas versus los contribuyentes, la presunción de la legalidad del acto administrativo, es una carga negativa que tenemos hoy en día en nuestro medio, y la presunción siempre la presunción de inocencia del contribuyente por delante. La responsabilidad de mostrar los hechos, ¿de quién será? Eso hay que establecerlo dentro del procedimiento. Y otras teorías, como la teoría dinámica de la prueba, de que quien tiene el acceso a la prueba puede aportarla dentro del proceso. ¿Qué esperamos de la Administración de Justicia? Por último, si se logra aplicar lo que hemos dicho, lo que venimos indicando hasta el momento, además del fortalecimiento del recurso humano, entonces tendremos beneficios. Se logrará una recaudación justa, eficiente y con una buena atención hacia el sujeto pasivo. Y lo que dije al inicio, mayor recaudación al menor costo. La autonomía administrativa es importante, un presupuesto apropiado y suficiente, estructura organizativa, tecnología suficiente, un recurso humano incentivado, bien pagado y con bonificaciones anuales por sus metas, como existe en la empresa privada, y la creación, e insistimos, de la Defensoría del Contribuyente. En síntesis, el Estado debe mantener una administración tributaria moderna, eficaz, alejada de la corrupción, medidas arbitrarias y alejadas de la ley, en donde se garantice el respeto a los derechos del contribuyente, pues sin seguridad, eficiencia y certeza no hay seguridad jurídica, y sin seguridad jurídica peligra la paz, señores. Gracias y buenas tardes. Agradecemos la participación del panelista Adolfo Campos, quien nos ha compartido interesantes sugerencias para contar con un procedimiento administrativo tributario más garantista. Dentro de las propuestas o recomendaciones que él nos formuló está la imperiosa necesidad de contar en Panamá con un código tributario. En ese sentido, el Tribunal Administrativo Tributario, desde su creación, se ha hecho eco de esta necesidad que clama toda la comunidad tributarista panameña, y dentro de un programa de fortalecimiento de la gestión tributaria,
ha coordinado con un proyecto auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo una consultoría pública para la elaboración de un proyecto de código tributario, y al respecto nos va a hablar nuestra próxima panelista, Michelle Martinelli, a quien le concedemos la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer la gentil invitación del TAT, en cabeza de la magistrada presidente Ana May Jiménez Guerra, por esta invitación a este panel y poder compartirles de este proyecto que estamos trabajando en conjunto con el TAT, que tiene que ver con la elaboración de un proyecto, o sea, la elaboración de un código de procedimiento tributario para la República de Panamá. Esta presentación, que es más bien del tipo informativo, lo que deseamos hacer es primero ponerlos en antecedentes de cómo se origina este proyecto para la elaboración de este código de procedimiento tributario y ponerlos también al corriente de cuál es el enfoque técnico, la metodología que está siendo utilizada para el desarrollo de este proyecto. En cuanto a los antecedentes para la elaboración de este código, tenemos pues que el Tribunal Administrativo Tributario, a través de la facultad que le otorga el artículo 156 de la Ley 8 del 2010, que le permite proponer iniciativas de ley al Ministro de Economía y Finanzas con el propósito de suplir deficiencias en el ordenamiento jurídico tributario, consideró oportuno a principios del año 2014, de recomendarle al jefe de la cartera de Finanzas, de Economía y Finanzas, la adopción de un código de procedimiento tributario para la República de Panamá, con miras a cumplir con este objetivo que le plantea el TAT al Ministerio. A través de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos, realiza una invitación a principios del 2014, para ser precisos, como febrero, para presentar expresiones de interés para participar en una contratación pública que tenía que ver con la elaboración de este Código de Procedimiento Tributario. Como me comentaba Valida, este proyecto es un proyecto que está siendo fondeado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y me quedan antecedentes. En cuanto a los objetivos y el alcance, tenemos que, luego de este proceso de invitación, que culmina con la adjudicación definitiva de este proyecto de una firma consultora, que en este caso recayó en la firma que yo represento, que es Deloitte, se da entonces el inicio de manera formal de esta propuesta de diseño y elaboración de un código de procedimiento tributario para nuestro país. De acuerdo con los términos de referencia para el desarrollo de este proyecto, la idea es que a través de esta propuesta de código de procedimiento tributario se realice la aplicación de dos principios fundamentales en el derecho tributario: el de seguridad jurídica y el de igualdad de las partes de la relación jurídico-tributario. Esto obviamente aunado a crear un marco legal, un marco regulatorio que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias y conduzca a mejorar las posibilidades de control por parte de la administración fiscal. Dicho en otras palabras, lo que se persigue es que haya un equilibrio entre las funciones del Estado como el ente recaudador de los tributos, dotado de facultades, de prerrogativas tendientes a alcanzar esta recaudación, y la del contribuyente, que es el titular de derechos y obviamente el titular de deberes. Obviamente que se regula en este marco legal todos los mecanismos, todos los procedimientos encaminados no solamente a lograr que el Estado, el fisco, logre la satisfacción del crédito tributario, sino dotarle de garantías y respeto a los derechos del contribuyente. Adicionalmente, siguiendo con el tema de los objetivos y el alcance, con este proyecto de código tributario, tal y como fue definido en los términos de referencia de este proyecto en la licitación,
Debe incluirse tanto normas que tienen que ver con aplicación general, normas de principios, definiciones, así como también regularse los procedimientos administrativos tributarios, todo lo que tiene que ver con solicitudes, todo el tema contencioso, siempre en el marco de los principios contenidos en nuestra Carta Magna, también de acuerdo a los principios generales del derecho administrativo, del derecho procesal que regulan esta materia para garantizar la coherencia y organicidad de la legislación nacional. Adicionalmente, este Código de Procedimiento Tributario, si llega a ver la luz y es aprobado en las instancias correspondientes, coexistiría con el Código Fiscal, que es el instrumento jurídico, que es el que recoge toda la regulación sustantiva de nuestro derecho tributario y donde se establecen los distintos tributos. En la gráfica que pueden apreciar en las pantallas, se recogen las distintas fuentes sobre los cuales se irá montando este Código de Procedimiento Tributario. Así las cosas, se parte de la premisa que el contenido de este código deviene en primera instancia de las normas procedimentales de nuestro ordenamiento jurídico, aquellas contenidas en la Ley 38 del 2000, en nuestro Código Judicial, nuestro Código Fiscal y todas las demás leyes reglamentarias en lo que respecta a normas que regulan el procedimiento, la imposición de sanciones, entre otros temas. Todo esto en el marco del respeto y la congruencia con los postulados fundamentales contenidos en nuestra Constitución Política, que es el que está al principio. De igual forma, también constituyen instrumentos de importante influencia para el desarrollo de este Código de Procedimiento Tributario, el modelo de código tributario del CIAT en su última versión, la que data de marzo de 2015, y también el modelo del OEA BIT, que es el modelo que data del año 1967. Estos textos, estos modelos, recogen muchas de las observaciones de renombrados tributaristas a nivel de Latinoamérica que abogan de que hayan códigos que de alguna manera sistematicen, pero igualmente simplifiquen las normas de procedimiento tributario. Adicionalmente, para el desarrollo de este código de procedimiento, hemos acudido al derecho comparado, hemos revisado los códigos tributarios de países como Chile, de países como España, Perú, Bolivia, Costa Rica, Venezuela, entre otros países, que ya desde hace muchos años, hace varios años, cuentan con sus propios códigos tributarios, que si bien no difieren en mucho con los modelos que acabamos de mencionar, algunos de estos códigos se han previsto fórmulas particulares a su propia realidad jurídica que pudieran servirnos a nosotros de base para orientarnos en casos similares al ser estos códigos garantistas y preservadores de los derechos del contribuyente. Ahora vamos a hablar un poquito del enfoque técnico de la metodología que está siendo llevada a cabo para el desarrollo de este Código de Procedimiento Tributario. Podrán apreciar en la pantalla, en la diapositiva, que se muestran como unas flechas. Estas corresponden a las fases que deberán llevarse a cabo de acuerdo a los términos de referencia para los cuales fuimos contratados para llevar este proceso de redactar como primer borrador este proyecto de código tributario. Estas fases fueron la presentación de un plan de trabajo al TAT, la presentación de un documento diagnóstico sobre la situación actual de nuestras normas tributarias. La tercera fase constituye la presentación de la estructura, del esqueleto de este proyecto. La cuarta fase es la que se refiere ya al proyecto en sí de Código de Procedimiento Tributario. La quinta fase corresponde a los talleres de validación de este proyecto que se llevarán a cabo una vez se entregue el primer borrador y se consensúe el contenido de este código, y por último tocaría entonces la impresión final de este documento. A la fecha de hoy les puedo indicar que se han cumplido las primeras tres fases.
las que corresponden a la presentación del plan de trabajo al TAT, la presentación del análisis diagnóstico y la presentación de la estructura o del esqueleto de este código. En cuanto a la cuarta fase, que es el proyecto en sí, el proyecto está bastante adelantado. Diría que nos encontramos en una fase ya de depuración de su contenido y en los próximos días se los estaremos remitiendo para poder comenzar ese proceso vivo de análisis de este contenido preliminar para irlo depurando de acuerdo a las necesidades, no solamente ustedes de la Dirección General de Ingresos, y bueno, las últimas dos fases, la de validación y impresión del documento, dependen de la discusión que se haga de este primer borrador. Ahora vamos a hablar un poquito de las diferentes fases para ponerlos en antecedentes y conozcan todo lo que se ha estado haciendo en el tiempo. Ya llevamos prácticamente como 7, 8 meses en este proyecto. Ha sido un proyecto arduo, pero muy fructífero en términos de todo lo que se ha hecho para poder llegar a donde estamos en este momento. En cuanto a la primera fase, como le comenté, nació con la presentación de un plan de trabajo al Tribunal Administrativo Tributario, en el cual se identificaron los procesos administrativos y la metodología de seguimiento de este proyecto. En este primer documento se establecieron las pautas iniciales para identificar todas las fuentes formales que regulan los aspectos procesales tributarios. Se hizo un análisis de la congruencia de estas fuentes y la comparación de estos resultados con las mejores prácticas, entiéndase derecho comparado, doctrina. También en este primer documento se identificaron los principios rectores del proyecto, los que nos permitiría procurar la realización del principio de seguridad jurídica, el principio de igualdad de las partes en la relación jurídico-tributaria, y estos principios se agruparon en 3 grandes grupos. El primero de estos grupos es de los principios tributarios, que comprenden los principios de constitucionalidad, legalidad, justicia, proporcionalidad, equidad, certeza, comodidad y economía. Dentro de los principios administrativos se recogieron los principios de objetividad, de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, y dentro del grupo de los principios procesales se recogieron los principios de igualdad, legalidad, economía procesal, buena fe, lealtad procesal, publicidad, de audiencia y debido proceso. Son todos estos principios rectores los que nos están guiando para propósito del desarrollo de este Código de Procedimiento Tributario. Ahora hablaremos un poquito sobre la presentación del documento diagnóstico. Este corresponde a la segunda fase de este proyecto. Y cuyo propósito simplemente es el de evidenciar los elementos que caracterizan la situación actual que atraviesan las normas que regulan los tributos en Panamá y la relación fisco-contribuyente. De acuerdo con los términos referencias de este proyecto, este diagnóstico de la situación actual de las normas tributarias debía contener como mínimo los antecedentes, es decir, los antecedentes de esta situación, y debía contener el análisis de la necesidad, de la conveniencia, de la viabilidad y factibilidad para llevar a cabo este proyecto de Código de Procedimiento Tributario. Dentro de las actividades que se realizaron en esta fase, se estableció una hoja de ruta para el desarrollo de este diagnóstico, comenzando por identificar los aspectos claves para el proceso de recopilar y analizar estos datos, los cuales nos llevaría a poder establecer una radiografía de la situación tributaria actual y a establecer, de acuerdo con este diagnóstico, los motivos de creación y de sustento de este proyecto de Código de Procedimiento Tributario. De conformidad con esta hoja de ruta, se realizó una encuesta.
Esta encuesta consistía en un cuestionario de 20 preguntas. ¿A quiénes encuestamos? Bueno, encuestamos a despachos de abogados, a firmas de contadores, se encuestaron a instituciones gremiales, a cámaras, asociaciones de profesionales, y el criterio para seleccionar a los encuestados fue el incluir a firmas profesionales que contaran con un departamento de impuestos o que contaran con personal especializado dedicado al área tributaria, por ser estos los usuarios más frecuentes del sistema procesal tributario y por contar con un volumen significativo de clientes. Adicionalmente, para tener una muestra un poco más inclusiva, se incorporó a gremios profesionales que aglutina individualmente dentro de sus bases a destacados tributaristas, y también se incluyó a gremios empresariales, en virtud de que muchos de estos gremios también tienen dentro de su estructura comités de tributación donde discuten temas que tienen que ver con temas tributarios. En la siguiente, disculpen, 3 diapositivas le vamos a listar las 20 preguntas que se incorporaron en la encuesta. Y lo que voy a hacer, se las voy a leer porque creo que es importante que ustedes estén atentos a los cuestionamientos que se realizaron al momento de hacer este análisis diagnóstico. Las preguntas eran, por ejemplo, ¿considera usted que la Administración Tributaria brinda la necesaria información y apoyo al contribuyente para facilitar el cumplimiento de sus deberes? ¿Considera usted que el sistema de justicia administrativo tributario es equitativo, es objetivo y contribuye a una efectiva recaudación? ¿Considera que el procedimiento de fiscalización es eficaz y objetivo? ¿Considera usted que el proceso de auditorías y el procedimiento tributario administrativo se observan y cumplen los derechos y las garantías procesales de los contribuyentes? ¿Considera usted que los contribuyentes tienen acceso a los medios de prueba en tiempo oportuno para poder estructurar su defensa adecuadamente en el actual sistema de justicia tributario? ¿Considera que los términos establecidos en el procedimiento actual de justicia tributaria se cumplen? ¿Considera usted que debe introducirse la audiencia oral en primera instancia a reconsideración para agilizar el procedimiento administrativo tributario? ¿Considera que la audiencia en grado de apelación en el proceso administrativo tributario debe ser oral? ¿Considera usted que el principio de doble instancia debe surtirse ante el Tribunal Administrativo Tributario? ¿Considera que en materia tributaria debe mantenerse el instituto del reenvío al Procedimiento General Administrativo, Ley 38, y al Código Judicial? ¿Considera que se debe sancionar la mora en el cumplimiento de los términos procesales contenidos en la ley? ¿Considera que el término de práctica de vocación de pruebas en el procedimiento administrativo tributario es adecuado? ¿Considera que el acceso a los papeles de trabajo en las auditorías fiscales y la obtención de la relación exacta y detallada contenida en el expediente administrativo debe adecuarse a los términos previstos en la ley para presentar la reconsideración en primera instancia? ¿Considera que los papeles de trabajo, expediente administrativo que sirve de sustento para un alcance tributario deben ser accesibles al contribuyente afectado en las instancias de apelación? ¿Estaría usted de acuerdo en reemplazar el recurso de reconsideración en materia tributaria por un recurso de revisión ante un funcionario distinto que emite el acto administrativo originario? ¿Considera que el establecimiento de una audiencia preliminar para determinar los hechos y las pruebas sería un método que ayudaría a reducir el tiempo y las incidencias en los procedimientos administrativos tributarios? ¿Considera usted que la regulación normativa del procedimiento administrativo tributario debe especificar todas las etapas, formalización de recursos, práctica de pruebas, formulación de alegatos, entre otros, así como su duración? ¿Considera que las consultas presentadas por los contribuyentes ante la Dirección General de Ingresos, una vez respondidas, deben ser vinculantes con respecto al contribuyente que las presentó? ¿Considera que las sanciones aplicables a los contribuyentes en materia tributaria deben considerar la teoría de las penas? ¿Considera usted que el procedimiento administrativo tributario debe tener un plazo máximo para ser fallados, vencido el cual surge para el contribuyente el derecho de considerar extinguido el derecho del fisco a determinar la obligación tributaria y las medidas accesorias? Estas fueron las 20 preguntas. En las encuestas, cuando las mandamos, había algunas de estas que se contestaban con un sí y no,
otras estaban tasadas en base a un sistema de frecuencias y se le dejaba espacio al encuestado para proveer comentarios adicionales a las respuestas que habían aportado en caso de que lo consideraran conveniente. En cuanto a los resultados de la encuesta, tenemos que los encuestados coinciden en que los siguientes aspectos merecen especial atención. Estos son el carácter vinculante de las consultas tributarias, la seguridad y o certeza jurídica, objetividad y equidad en la relación jurídico-tributaria, celeridad procesal, justicia tributaria y retraso excesivo en la emisión de pronunciamientos, decisiones o respuestas a solicitudes. Vale aclarar que estos resultados no difieren mucho de recomendaciones o solicitudes que han sido planteadas en diferentes jornadas de derecho tributario, en las cuales se ha manifestado, se ha recomendado de que los países de Latinoamérica de alguna manera codifiquen sus normas tributarias en el sentido de que se fijen los principios generales del derecho tributario, se incluyan normas procesales que garanticen los derechos de los contribuyentes y que permitan una adecuada aplicación de estos principios. Igualmente de que estos códigos también ofrezcan cierto carácter de permanencia, de certeza y de claridad a fin de que se asegure la estabilidad y el conocimiento de las situaciones jurídicas que estos códigos regulan. Ahora, retomando nuevamente el tema del diagnóstico y a los resultados que se obtuvieron, tenemos que el análisis que se le presenta al TAT, luego de haber hecho este ejercicio de las encuestas y de las respuestas que recibimos, se concluyó en la viabilidad de este proyecto, es decir, de seguir con la elaboración de este proyecto de código tributario. Obviamente, para que llegue a feliz término este proyecto, es importante que el mismo sea un documento, un instrumento consensuado entre los diferentes actores de la relación jurídico-tributaria. Entiéndase, por supuesto, el TAT, que es quien propició esta iniciativa, la Dirección General de Ingresos, la sociedad civil, los partidos políticos. También debe haber cierto grado de sensibilización de la opinión pública sobre la necesidad de tener un código de procedimiento tributario, no solamente la mía, sino la de mis colegas que están aquí. Y por último, que este proyecto llegue a las manos del Ejecutivo y de que a su vez el Ejecutivo tome la decisión de presentarlo a la Asamblea Legislativa. En cuanto a la tercera fase, correspondió a la presentación, de la estructura del esqueleto de este proyecto. Lo que se presentó al TAT para su validación, la sugerencia de estructura que se presentó para este código fue la siguiente. Obviamente comenzando por un título de ley, objeto de ley, definiciones, que contenga disposiciones generales que incluya temas de ámbito de aplicación, concepto de aplicación de tributos, principios generales tributarios, tema de disposiciones especiales que incluya, como comentaba Adolfo, temas del concepto del tributo, de las relaciones tributarias sustantivas, que incluya qué es un hecho generador, sujetos de la obligación tributaria, cuáles son los derechos y deberes del sujeto pasivo, las atribuciones y obligaciones de la administración, cómo se determina la obligación tributaria, quiénes son los obligados de esta obligación, cuándo se extingue esta obligación, temas de domicilio tributario, entre otros. También que incluya este código, procedimientos administrativos, que para aquí estamos, que tenga temas de
procedimientos de gestión y de fiscalización, porque sabemos que hay normas que se siguen pero que no están definidas en un cuerpo normativo, que tenga temas de infracciones y sanciones, temas de procedimientos, revisión de los actos administrativos en primera instancia ante la administración tributaria, procedimientos de segunda instancia, procedimientos de cobro coactivo, entre otros aspectos. En cuanto a la cuarta fase, que es la fase del proyecto en sí, como le comentábamos, estamos ya en proceso de presentarle este documento al TAT para que se inicien los procesos de revisión, validación con ellos y con la Dirección General de Ingresos en cuanto a su contenido. Las actividades que en esta fase, las actividades que se han desarrollado en esta fase comprendieron el compendio de todas las normas y procedimientos que guardan relación con el tema tributario y que se encuentran, como ustedes saben, diseminadas, dispersas en diversas leyes. También se consideró para el desarrollo de esta fase, de este proyecto de código, la propuesta de ley que dicta el régimen orgánico y las normas de procedimiento del TAT. Como mencionamos también previamente, acudimos al derecho comparado de países como Chile, de países como España, de países como Perú, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, entre otros, y también utilizamos como un marco de referencia, diría yo que el principal marco de referencia, el modelo de código tributario del CIAT en su última versión, que fueron muy gentiles en proporcionarnos para que pudiéramos trabajar utilizando su estructura. Y por último, las dos fases que están pendientes y obviamente dependen de la fase anterior, los talleres de validación, y ya sería entonces la parte de la impresión final de este documento. Tenemos que los talleres de validación, lo que se pretende es convocar a grupos focales, a mesas de trabajo y a otros canales de comunicación, celebración de reuniones con la Dirección General de Ingresos, con el TAT, con los gremios, con la sociedad civil, ya que la idea es que este documento sea un documento consensuado, un documento que de alguna manera le da la oportunidad a todos los usuarios del sistema tributario de poder tener acceso a ellos una vez entremos en esa fase de los talleres de validación. Y con esto, señores, termino esta breve presentación del estatus de este proyecto para tener un código de procedimiento tributario. Quiero aprovechar la ocasión para manifestar el grato placer que es para mí, el grato placer que es para mis socios en Deloitte, de poder participar de la mano con el TAT en este proyecto, el cual consideramos nos conducirá a garantizar de manera efectiva los derechos de los contribuyentes, pero asimismo será un instrumento que permitirá la eficaz y la oportuna recaudación de los tributos legalmente establecidos en la ley y fortalecerá los mecanismos del control de la administración tributaria. Muchas gracias. Agradecemos a Michelle por esta síntesis que nos ha presentado respecto a las diferentes etapas y avances que hemos logrado hasta la fecha en el proceso de elaboración del proyecto de código tributario. Durante la intervención de los tres panelistas que me acompañan y a lo largo de los 2 días de estas jornadas del Cuarto Congreso de Derecho Internacional Tributario, hemos evidenciado ciertas sugerencias que nos han formulado los expositores para hacer el procedimiento administrativo tributario más garantistas. Entre esas podemos destacar la necesidad de la elaboración del Código Tributario, el establecimiento de figuras como la Defensoría o el Defensor del Contribuyente y el establecimiento
de una doble instancia administrativa judicial. En ese sentido va encaminada mi primera pregunta. A título personal y teniendo el panorama actual con el contexto de la legislación que hoy día contamos, yo formularía como recomendaciones para procurar un procedimiento administrativo tributario más garantista, dos actividades básicas. La primera sería el fortalecimiento y profesionalización de la administración pública y efectivamente de la administración tributaria y del Tribunal Administrativo Tributario, ya que además de las actividades propias o habituales a las que estamos acostumbrados, Panamá está inmerso en lo que es la tributación internacional y ello conlleva nuevas obligaciones o nuevos retos tanto para la administración tributaria y en su momento para el Tribunal Administrativo Tributario. Esto demanda entonces contar con un personal más calificado y profesional en esta materia específica. Y también otro aspecto importante sería la utilización de la potestad que nos concede la Ley 38 de Procedimiento Administrativo Gubernativo de utilizar la figura de saneamiento en la etapa de petición. A ustedes, como panelistas en este foro, ¿cuál sería su principal recomendación, teniendo presente el panorama legislativo actual con que contamos, tanto para la Administración Tributaria como para el Tribunal Tributario, a efecto pues de lograr un procedimiento más garantista? Empezamos con el doctor Volco. Bien, a riesgo de ser reiterativo, en primer lugar, considero que el debido proceso tiene que ser la piedra angular que guíe absolutamente todo el íter procedimental del nuevo código. Yo he tenido la enorme distinción que el CIAT en su momento me convoca para hacer la revisión final y los comentarios junto con Heleno Taveira Torres de Brasil y con Costa, otro jurista de Uruguay, razón por la cual tengo la certeza que esta base sumamente importante, junto con otras fuentes de la cual han abrevado quienes han desarrollado este proyecto, así es. Hay algunos temas, por ejemplo, que yo desconozco en relación con el proyecto, por ejemplo, el tema de la consulta tributaria, sería un tema que me interesaría saber cómo lo han bosquejado, como tantos otros. Pero en definitiva, y a modo de breve aporte, entiendo que se debe posibilitar amplias posibilidades de defensa en todas las instancias, se deben recoger los principios que aquí se han mencionado, también por el doctor Campos, y con mucho énfasis, de manera tal de dotar a la relación fisco-contribuyente de los cauces procesales necesarios para que, por un lado, sea un eficaz instrumento en la recaudación, en la aplicación de los tributos, porque, en definitiva, si alguien me preguntase a mí cuál es la labor de la administración tributaria, yo no tengo duda, es la aplicación ética de la ley. Y además esto con las posteriores instancias jurisdiccionales, tanto administrativas como judiciales, yo no dudo que va a ser un gran aporte para avanzar aún más en esta relación fisco-contribuyente y lograr el mandato constitucional de, en definitiva, promover el bienestar general, promover el bien común. Sí, mire, cuando yo trabajé en el órgano judicial, en la administración del magistrado Arjona, fue una administración de cambios profundos. Me acuerdo haber estado en juzgados municipales como por ejemplo Tolé, La Pintada, Olá, La Chorrera, Arraiján, personerías y juzgados municipales donde se utilizaban todavía olimpias, máquinas de escribir y tachangó para las correcciones. ¿Qué quiero decir con esto? La administración tributaria es el corazón que palpita
y donde empiezan todos los proyectos y programas de un Estado. Si no existe recaudación, no existe dinero. Y esa recaudación, la piedra angular, es el capital más importante que tiene toda institución pública o privada, capital humano. Si no tenemos un capital humano incentivado, capacitado, con los mejores recursos tecnológicos y académicos, podemos tener el mejor código tributario del mundo y de la galaxia, pero no vamos a lograr las metas presupuestarias y las recaudaciones que queremos. Eso es una realidad. Entonces, ese cambio procesal, procedimental, del debido respeto a las garantías constitucionales, del tema de la validez de los principios tributarios, son bonitos, son semánticos, son interesantes y hay que seguirlos y hacerlos respetar. Uno como abogado en el ejercicio de la profesión y exigirlo al administrador. Sin embargo, yo no puedo exigirle al árbol de mango que dé limones, porque simplemente no puede. Simplemente eso. Gracias. Bueno, Michelle, ¿querías agregar algo? sí, yo en realidad estoy de acuerdo con Adolfo. Es importante que haya profesionalismo. O sea, que solamente no es un tema de divulgación de la norma, sino un tema de entendimiento. Y sí es importante que haya esa capacitación, ese tema de que la gente se interese por el estudio de la materia en la cual están trabajando. Y entonces en cuanto a temas de contenido de código, sabrás que no puedo divulgar, pero lo que sí quiero decir es que se recogieron todas las inquietudes de los usuarios y todos estos temas van a estar siendo incorporados dentro del proyecto y habrá mucha oportunidad para tener un rico intercambio de conocimientos y simplemente debate del contenido del mismo. Gracias, Michelle. Me han hecho llegar algunas preguntas del auditorio con relación al Código Tributario. Nos consultan en cuánto tiempo considera que estará aprobado y si se ha tomado en consideración a las dos partes que intervienen en el proceso, la Dirección General de Ingresos y los contribuyentes. Pues como nos explicó Michelle, efectivamente la elaboración del proyecto contempló una etapa de consultas a los gremios y en la etapa pues de presentación ya de las propuestas, el Tribunal Administrativo Tributario como entidad que solicitó la consultoría, obviamente ha hecho extensiva la participación a la Dirección General de Ingresos y al Ministerio de Economía y Finanzas, porque nos interesa pues que el documento sea un documento consensado y que cuente con la opinión de todos los actores. Cuanto al tiempo, el proyecto tiene una fase de ejecución y pues esperamos que para el 5º Congreso Internacional de Derecho Tributario, pues ya el código sea una realidad ya más concreta y podamos entonces tener intervenciones refiriéndonos ya a esta normativa. Sí. Con relación también a la intervención de licenciado Adolfo Campos, nos han hecho llegar una pregunta relacionada a la carga de la prueba y el principio de la legalidad de los actos administrativos. Dice, ¿considera usted sobre el tema de la carga de la prueba que se utiliza el principio de la legalidad de los actos administrativos como prueba? Bueno, en este bregar de ejercicio de la profesión, he aprendido que básicamente uno, como abogado, tiene que sugerir a su cliente las mejores formas de defensa basadas en la ética. Pero no necesariamente tú esperas en un proceso de igualdad de condiciones que la contraparte actúe éticamente basada en principios legales.
los actos administrativos, como está establecido hoy, como opera nuestro sistema de administración de justicia tributaria, nos encontramos muchas veces con alcances, resoluciones de peticiones, solicitudes resueltos de peticiones que carecen de cualquier tipo de elemento probatorio. Quien alega algo tiene que probarlo, así sea el fisco, tiene que probarlo. Y utilizando todos los medios de prueba que existen dentro del Código Judicial y dentro de la Ley 38 supletoriamente. Informes, peritos, documentos. Me ha tocado, por ejemplo, situaciones como que se confunden hasta los nombres de las personas. En solicitudes de desaplicaciones de CAIRES, donde ustedes saben que hay un anexo, el número 9, que tiene que decir que Adolfo Campos, como miembro de la junta directiva o de esa compañía, un desglose de cuánto se le pagó, porque es parte relacionada. Pero resulta ser que era mi papá, que se llama igual. Pues yo me llamo igual que yo, que él. Él nació primero. Y no se hizo la verificación. Oye, vamos al registro civil a pedir una prueba de si es el mismo Adolfo Campos. Y te niego un CAIR simplemente por eso. Ya el CAIR está negado. 120,000, 125,000 dólares. El contribuyente tiene que recurrir, contratar abogado, ir en alzada, proceso, incertidumbre, dejar los 110,000 dólares ahí. Entonces, esos temas no pueden pasar. Eso no puede pasar. Yo digo que puede haber diversidad de criterios, diversidad de temas legales, porque de eso se trata el derecho. Pero no ese tipo de error. No ese tipo de error porque evidencian una falta de probidad, una falta de violación a la economía procesal y también una falta de investigación. Básicamente, el Código Tributario debe establecer todo un sistema de pruebas, todo un sistema de práctica de pruebas. Los 15 días que se pretenden, o como está hoy el día, que usted tiene 15 días para el recurso de reconsideración hábiles, usted tiene que hacer milagros de cómo recolectar en 15 días todas esas pruebas. Y cuando usted está de este lado, no es fácil. No es fácil si usted tiene que traer alguna prueba apostillada o tiene que traer alguna prueba legalizada del extranjero. Dan ganas de coger el avión, uno mismo irla a buscar y venir. 15 días no alcanzan. Y ya lo que usted no presentó con el recurso de reconsideración, ya no se puede volver a presentar. No hay apertura de prueba, no hay contraprueba, objeción de prueba, no puedo presentar prueba en segunda instancia porque es un ente revisor del acto administrativo y esperar hasta la Corte Suprema de Justicia luego de varios años a aperturar y presentar nuevamente pruebas. Esas situaciones crean una inconsistencia, una debilidad de los alegatos y la forma de defensa, porque el corazón del proceso es la prueba. Usted puede alegar todo lo que usted quiera, puede hacer un escrito de 80 hojas, pero si eso no tiene un fundamento probatorio o no tiene una prueba documental o de las que están permitidas por la ley panameña, eso no tiene ninguna validez, porque simplemente no lleva al juez o a la persona que tiene que decidir a la verdad material. Así que es importante, y creo que así, no dudo que se ha hecho todo un sistema de prueba dentro del procedimiento tributario, porque es necesario. Es realmente necesario establecer un sistema de prueba donde hoy en día tenemos que utilizar el Código Judicial de forma supletoria, porque la Ley 38 nada más te dice los medios de prueba, pero no te dice más nada. Y luego hay que utilizar el Código Judicial, que es para regir relaciones entre dos particulares, contractual o extracontractual, pero no con un Estado. Es muy diferente. Esto que les planteo es solamente en materia de la Dirección General de Ingresos, sin contar Caja de Seguro Social, sin contar municipio, sin contar Autoridad Nacional de Aduanas, que es otro tema, cuando son temas de discrepancias arancelarias en materia de productos que incluso usted necesita pruebas de un perito experimentado cuando son productos químicos, y me ha tocado en casos de alcoholes, productos de estos tipos, y no alcanza el tiempo. 15 días no es un tiempo
para reunir una prueba y documentar y encontrar la verdad. Entonces, ese es un tema que de seguro hoy en día se presume simplemente la legalidad del acto administrativo. Mira, todo lo que hizo el funcionario es verdad, eso es legal, así que la carga de la prueba te toca a ti como contribuyente decir que lo que te están haciendo el alcance o negación de la petición o la solicitud no es así porque tú tienes la carga de la prueba. Entonces se ha tergiversado el tema de la carga de la prueba en nuestro país. La carga de la prueba tiene que ser por partes iguales. El que alega o indica un hecho tiene que probarlo, básicamente. Gracias. Continuando con las preguntas sugeridas por los participantes, nos comentan con relación a la recomendación de la introducción de los métodos alternativos de solución de conflictos en los procedimientos tributarios. ¿Qué opinión le merece, Michelle? Es un método novedoso y obviamente va a requerir algo de debate, no por parte del sujeto pasivo, el contribuyente, que probablemente lo considere como un método adecuado. Habría que verlo desde el punto de vista de la administración. Pero sí, es algo novedoso que vale la pena mirarlo como una alternativa. ¿Lo sugieren para todos los tipos de procesos o para algunas temáticas en particular? Por ejemplo, en casos de tributación internacional, en materia de precios de transferencias. En la vida todo es negociable. Los seres humanos estamos dispuestos a transar. La vida diariamente es transacciones y la vida diariamente es acuerdo, hasta con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos, con sus padres. ¿Y por qué no ponernos de acuerdo con el fisco cuando se trata de un tema de cumplir la ley, como dice el doctor? Aquí lo que se trata es cumplir la ley con ética, tanto de parte del contribuyente como de parte del administrador. Simplemente pongámonos de acuerdo. En una ocasión, y me alargo un poquito y perdone, me tocó ir a hacer un pago a la Dirección General de Ingresos en cierta administración. No fue ni esta ni la pasada. Y yo cargaba un cheque aquí en el bolsillo por más de $500,000 de balboas. Y era precisamente para pagar un tema de un alcance. Y no había quien me cobrara. Y yo subí y bajaba, iba a la administración y volvía a la dirección y no había quien me pagara. Y yo me fui y dije, no puedo pagar. Y no podía pagar precisamente porque me indicaban que yo tenía que esperar que el expediente bajara de la comisión de apelaciones en ese entonces. Y yo, pero quiero pagar, ya existe el débito, ya el débito está captado. Quiero pagar porque costaba intereses. Imagínense, $500,000 en intereses cuesta. Y lo más interesante y la buena fe de este contribuyente, que ya ni siquiera estaban en el país. No existían y hoy en día no existen, se fueron. Recogieron maletas y se fueron. Cerraron la empresa y se fueron. Era una transnacional. Lograron pagar a los años, demoró, creo que cambió el año y todo. Y lograron pagar creo que como 6 meses después, más intereses. Y aún así pagaron. Entonces, son cosas que se pueden resolver en una mesa de conciliación. Porque ellos entendieron que luego de la comisión de apelaciones, que era lo que antes existía en vez del TAT, doctor, ellos ya no iban a seguir hacia la corte, aunque tenían posibilidades. Ellos, ¿sabes qué? Vamos a pagar. Pero no había forma de pagar. Y eso a través de un medio de conciliación, defensoría de contribuyente, de tantas cosas se puede resolver. Sí, me parece sumamente interesante. Es más, hay excelentes obras en doctrina. Yo recomiendo la lectura por ejemplo, de Tulio Rosenbuch al respecto. Fue motivo de tratamiento y discusión en jornadas latinoamericanas de derecho tributario. Tenemos la experiencia de Estados Unidos con sus acuerdos de aplazamiento. En España, conclusivos. las actas con acuerdo, sin acuerdo. España, exacto, con las actas
Con la nueva ley, sí. Y también esto tiene que ver con una idea que ayer bosquejamos y que hoy tuvo eclosión. Cuando decimos, en sede administrativa, el contribuyente no es enemigo de la administración. Razón por la cual aquel que quiere cumplir y mantenerse dentro del sistema, yo creo que hay que darle todas las facilidades desde el punto de vista normativo. Y hoy nuestro distinguido y querido amigo David Vargas nos ha deslumbrado con una magnífica exposición sobre el CAP, con la cual estamos receptando este tipo de cuestiones tan liminares. Porque en definitiva, lo que tiene la administración tributaria por meta es fomentar el cumplimiento voluntario. Esto es una de las maneras de facilitarle al contribuyente cumplidor, pese a todas las dificultades económicas, financieras, coyunturales, políticas que pueda enfrentar, un cumplimiento dentro de los plazos acordados. Así que en lo personal lo vemos con beneplácito. Gracias. Agradecemos a todos los participantes de este foro por sus intervenciones y damos por finalizado el mismo, decretamos un receso para el coffee break para luego continuar dentro de 20 minutos con la relatoría del día.